buenas tardes, ¿verdad? Bueno, que nada, gracias por conectarse. Y el Señor, cuando empecé a buscar, ¿verdad? Porque me empezó unos días a preparar y el Señor me trajo este pasaje, que es el que voy a hablar. Eh, en realidad yo no tenía algo planificado en aquel momento, pero el Señor me trajo este pasaje y tan pronto empecé a buscar y en oración a buscar con Dios. Y me empezó a dar un poco más de luz de hacia dónde me estaba llevando. Y el pasaje pues está en Hechos 17 del 16 al 31. Eh, es un poquito largo, son varios versículos que quiero leer, pero quiero leerlos completos y entonces después le voy entonces a traer cómo es que esto era parte de lo que es lo que el Espíritu lo que el Señor me estaba diciendo era cómo era parte de la enseñanza de que hoy en día tenemos, eh, cómo ocurrió en aquel tiempo y cómo todavía es algo que se sigue, como que sigue ocurriendo. Y a veces no nos damos cuenta de cómo pasa, cómo se infiltra, cómo cambia nuestra forma de ver las cosas, cómo cambia nuestra forma de pensar, cómo cambia la cultura, cómo cambia hasta nuestras metas, nuestros sueños, todo. Ok, ahora vamos a ver aquí, estamos en Hechos 17 y voy a leer del 16 al 31. Lo voy a leer completo y entonces después voy a empezar a traer lo, lo que, lo que el Señor me dio. Esto se da para el tiempo cuando Pablo, uno de los apóstoles del Señor, de Jesús, eh, había salido, ¿verdad? Y estaba por el mundo de aquella época, que era lo que es Europa, lo que es Grecia. Y entonces él estaba aquí en Atenas, él había llegado. Y leemos aquí, dice, Pablo predica en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que habían por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y hablaba a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicúreos y estoicos. Y ahorita voy a traer algo de eso. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron, ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían, parece que predica de dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al Concilio Supremo de la ciudad y le dijeron, ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza. Dijeron, dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer, pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Pablo entonces, en pie ante el concilio, les dirigió la siguiente palabra. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios a quien ustedes rinden culto sin conocer es de quien yo les hablo. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por hombres y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es
quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones, toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizás acercándose a tientas lo encontraran. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios profetas. Cuando dice aquí o alguno de sus propios profetas, está hablando de los, de los poetas, perdón, está hablando de los poetas de los atenienses en este momento. Se está refiriendo a ellos. Porque Pablo conocía de las distintas cosas que practicaban, tanto los epicúreos como los estoicos y todo lo que se practicaba en esa área. Y como esto es cierto, no debemos pensar en Dios como un ídolo diseñado por artesanos y hecho de oro o plata o piedra. En la antigüedad Dios pasó esto por alto. La ignorancia de la gente acerca de las cosas, de estas cosas. Pero ahora Él manda a que todo el mundo en todas partes se arrepienta de sus pecados y vuelva a Él. Pues ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia por el hombre que Él ha designado y les demostró a todos quién es el hombre al levantarlo de los muertos. Como les dije, era un poco larguito, pero quería que vieran, ¿verdad? La retórica, cómo Pablo estaba hablando ante este concilio y les estaba explicando en base a lo que había visto allí. Y esto a mí me trajo cuando reflexionaba sobre esto, él primero llegó y estuvo razonando con judíos y con gentiles temerosos de Dios. Judíos pues eran los que habían asesinado a Jesucristo. Y gentiles temerosos de Dios eran aquellos que servían en la sinagoga, o sea, en la religión de los judíos, pero que servían, que servían a los judíos, al Dios de los judíos. Él llegó allí. Luego estuvo debatiendo con filósofos epicúreos y estoicos. Y me estuvo bien interesante porque lo que son esa filosofía de epicúreo y estoico, los epicúreos, por ejemplo, para ellos no existe algo aparte de los átomos, el vacío, es decir, la materia y el espacio. Todo. No existe algo adicional, o sea, el propósito del hombre es lograr la felicidad. Pero la cuestión espiritual de los dioses, ellos como que no la manejan mucho dentro de lo que es y los estoicos, ellos no creían en Dios como persona. Pensaba que todo formaba parte de una deidad impersonal y que el alma humana emanaba de tal fuente. O sea que es como que hay todos somos parte de todo, ¿verdad? Y el alma emana de esa fuente pero no es un Dios, no es una persona. Eh, eh, y entonces él le trae, que por eso es que él dice en una parte, como sus poetas dicen, como algunos de sus poetas dicen, nosotros somos su descendencia. Porque ahí Pablo estaba citando a los escritos de los epicúreos y estoicos, cuando hablan de que nosotros venimos de esto, ¿verdad? De esto que se ve. O sea, Pablo cuando llegó allí, pues encontró mucha tradición, mucha religiosidad, ¿verdad? Debido a que seguían muchos dioses, ¿verdad? Él vio eso, vio distintos altares. Cuando yo empecé a buscar de Dios, eh, yo no creía en un solo Dios. O sea, no tenía certeza de que había un Dios que es para mí como que había, y por las distintas religiones que hay, por todo lo que se ve en los medios y por todo lo que se publica, pues mi mente estaba llena de muchas ideas. En aquel tiempo, por ejemplo, pues
las religiones que estaban entre los epicúreos y estoicos, también estaba la religión judía y habían otras. Hoy día está la religión de los que son los cristianos y pues hay muchas denominaciones ahí. Y pues yo nazco en este ambiente donde me impacta todo esto, ¿verdad? Soy impactado desde muy pequeño con toda esta multiforme, o sea, de variaciones de lo que es de lo que es Dios. Y, y trae como cierto, eh, trae ciertas dudas, porque uno ve lo que pasa afuera, uno ve eh, que las personas dicen que siguen a un Dios, pero sus actos no representan necesariamente lo que dice eso. Y esto en todas las religiones. Eh, Uno ve como esta ambigüedad donde dicen una cosa pero hacen otra. Y eso lo veía en muchas cosas. Pues, ¿qué pasa? Pues yo empiezo a formar como mi libro de ideas, ¿verdad? De cómo triunfar, de cómo... Y pues automáticamente al nacer pues, en Estados Unidos, me, me choca mucho el ideal de lo que es el capitalismo, de lo que es eh, fajarte, cumplir tus metas, hacer tus sueños. Y cuando uno viene a ver, todas estas ideas empiezan a influenciar de qué es lo que tú quieres ser, cómo tú quieres ser, cómo lo debes hacer, cómo debes llegar a eso. Y pues la cuestión espiritual empieza a irse como que a un lado y empieza más a surgir la cuestión de los sueños, de las metas, de lo que hay que estudiar, de cómo llegar a eso. Y ahí es donde de momento como que me distraje un tiempo, unos años, y, y comencé a enfocarme en mí, a enfocarme en cómo, en lo que quería estudiar, en lo que quería crecer, en muchas de esas cosas. Y pues pude hacerlo, pude llegar hasta un punto donde con mis fuerzas, con alcanzando esas metas, porque ya todo se empieza como se empieza como a organizar, la vida entera se empieza a organizar en base a eso. Pero no es hasta que entonces llego a la universidad y que tal vez hasta unos años después que empiezo a aprender sobre lo que está pasando en el mundo, lo que el mundo está enfrentando, no solamente en mi sociedad, no solamente donde yo vivo, donde empiezo a ver otras partes del mundo, lo que está pasando. Ahí es donde de momento como ya ese estilo de los sueños, de las metas, de cómo cumplir, de cómo, pues ya no lo puedo aplicar en todos lados del mundo. Y entonces así mismo empieza a surgir el área espiritual y empiezo a cuestionarme cómo en otros lados del mundo esto puede ser. O sea, allí es donde empieza como mi libro de ideas que ya yo tenía formada para el nivel espiritual, empieza como a segmentarse, empieza como a desgranarse un poco, porque ya no podía aplicar lo que yo había aprendido, lo que había tenido, ya no lo podía aplicar en muchas áreas, tal vez en el mundo. Allí es cuando, por ejemplo, pues yo me doy cuenta, o sea, mirando ahora, mirando atrás, me di cuenta que yo prácticamente era como los epicúreos estoicos de esa época. Yo había hecho como mi conjunto de ideas y lo seguía, pero como quiera había un vacío, como que no, había algo que faltaba, no me llenaba todavía. Porque pues cada vez que miraba a mi alrededor, pues yo veía tantas cosas tan hermosas, o sea, yo veo el mundo entero, veo las montañas, veo la complejidad de la vida, veo la complejidad de los animales, de los ciclos de vida, de los ciclos de alimentación,
los órganos, cómo funcionamos. Cuando empiezo a conocer tanto de esto de lo que me rodea, es como que yo decía, wow, pero es que ti- tiene que haber un diseño inteligente, o sea, tiene que haber algo porque es que esto no está demasiado organizado, demasiado perfecto como para que sea simplemente algo creado por energías que no tienen mente, que no se organizan, que no... eh, todo al azar y que fuera tan perfecto, no me, o sea, es que si ni yo mismo lo podía pensar, yo decía, ¿cómo? Es que no me tiene lógica. Y allí es donde pues empiezan, esto me trajo serias dudas, ¿verdad? También cuando empecé a ver todas las injusticias, los atropellos, eh, me empiezo empiezo a buscar pues mi libro de creencias, ¿verdad? Y era tan variado que yo decía, ¿cómo? Es que no puede ser que haya una forma de reglas para algunos y para otros otras y para otros otras. Porque si cada uno tiene su libro de ideas, ¿verdad? Cada uno tiene su forma de encontrar la salvación, de encontrar el perdón, de encontrar su sentirse realizado, eh, pues en realidad lo veía injusto, porque era como que dependiendo donde tú nacieras, eh, dependiendo, o sea, podían sufrir injusticia, dependiendo si eras rico, si eras pobre, dependiendo si nacías con inteligencia o no. ¿Y qué tal si nacías discapacitado? Ahora hay tantos adelantos, pero en otras épocas no había, no había esto. Y había tantos vacíos y tantas respuestas, tantas preguntas que yo tenía, porque encontraba todo tan injusto, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, escribió aquí, ¿qué pasa con los desvalidos, con los que nacen incapacitados, con los maltratados desde pequeños, que son abusados y que se convierten en abusadores? Y que entonces aquellos y de momento maquinan y planifican para hacer maldad, para destruir. Era como que decía, pero es que yo anhelo justicia. Pero como en mi libro había muchos tipos de justicia y dependiendo de cuál mirara, iba a tener un resultado distinto. Esto me trajo pues confusiones, porque yo decía, pero es que no entiendo. Entonces, ¿qué les aplica una cosa a la otra? Y hasta cierto punto entendía como que, pero es que si no sé qué aplicar, si tengo muchas respuestas para algo, en realidad es como si no tuviera respuestas. Porque al no tener certeza de algo, cualquier cosa aplica, pues entonces no hay seguridad de nada. Y esto me trajo, seguía calando en mí. Es entonces cuando, como yo diría, cansado, frustrado, ¿verdad? Porque había vivido tal vez mucho tiempo creyendo muchas cosas, pero como había creído tantas cosas, era como que no tenía certeza de nada. Era difícil poder aferrarme a algo que fuera real. Y dentro de todo esto, yo había escuchado de Jesús, ¿verdad? Del el Hijo de Dios. Y para aquel tiempo lo había escuchado, pero lo había escuchado como un maestro, como un ser supremo. Lo había escuchado como un profeta, como alguien que había alcanzado ciertas cosas, pero nunca me había dignado o como dedicado a de verdad buscar de él. Y del Dios que él hablaba, o sea, buscarlo sinceramente, darle una oportunidad sincera, como mismo le había dado oportunidad a tal vez otros estilos, otras culturas,
otras líneas de pensamiento, pues así mismo dársela a Jesús. Y me metí con Jesús. Y es aquí cuando encuentro que Él era la respuesta a muchas de mis preguntas. Y hacía muchos años que estaba esperando esto. Por ejemplo, hay un versículo que hay un capítulo en la Biblia, en Isaías 53, que cuando yo lo leí, esto me impactó porque muchas de las preguntas que yo tenía de qué pasa con los pobres, qué pasa con los inválidos, qué pasa con los que no tienen oportunidad, con los que no se sabe qué va a pasar con ellos. De momento empiezo a leer y se los voy a leer porque es que cada vez que lo leo me recuerda ese momento que contestó tantas de mis preguntas. Y dice Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él, pues despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fue nuestra, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Al ser condenado injustamente, se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendientes, ni que le quitaran la vida a mitad de camino, pero lo hicieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque él cargará con todos los pecados de ellos, y le rendiré los honores de un soldado victorioso, porque se expuso a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Cada vez que yo leo esto, wow, digo, todas mis dudas,
al fin había encontrado algo que no importa de dónde lo mirara, podía tener la certeza de que Dios mismo había enviado a alguien para que ya no dependiera de dónde yo naciera, de cuáles eran mis circunstancias, de, de que tal vez pude haber sido nacido en un lugar incorrecto, haber sido maltratado, haber sido abusado. Y después cuando crecí me convertí en un abusador. Y quién diría, no, él, esa persona, lo que se merece es la muerte, no merece otra oportunidad. Y así mismo hay muchos, entonces que o sea, habría algunos de nosotros que no tienen salvación, que no tienen otra oportunidad, que no hay forma de que puedan alcanzar, conocer a Dios. Y no fue culpa de ellos, porque desde chiquitos, desde muy pequeños, nacieron en un ambiente que crecieron en eso. Y es injusto que si tú naces allí, no tengas una oportunidad, porque tú naciste allí. Y cómo Jesús sufrió todo esto, pagó ante Dios nuestros pecados. Así que de esta forma yo había encontrado eso que estaba buscando. Aquel que, sin importar lo que uno haya hecho, seas bueno, malo, rico, pobre, seas, tengas alguna deficiencia, hayas nacido, tal vez tu capacidad mental no. Hay personas que nacen y el IQ es muy bajito y siempre dependen de otra persona. Pero ¿y qué pasa con ellos? ¿Y qué pasa con los que nacen inválidos, sin discapacitados y no pueden tener, alcanzar grandes empresas, eh, alcanzar grandes cosas en la vida porque tienen una limitación física? Pues aquí hay respuesta. Está uno que es el que intercede por nosotros, está el que viene a hacer lo que nosotros no podemos. Porque nosotros todos desde que nacemos, eh, vamos a pecar, vamos a hacer algo malo, ya sea por nosotros o porque nos criaron y pensamos que eso es lo que está bien. Pensamos que está bien que alguien tenga un color de piel que es el que es correcto, ¿no? Y crecimos en eso. Pensamos que son solo unas naciones las que son las escogidas, que son algunas razas las que son las escogidas, que son países que son los que son escogidos porque han prosperado. No. Por medio de Jesús una, no hay naciones, no hay razas. Es reconocer a Jesús. Es entender que Jesús es el único que puede, es el único camino para llegar al Padre y llegar ante el Padre y poder estar dignos delante de Él. Porque no es por nuestros méritos, no es por lo que hagamos logrado, es por lo que Él hizo por nosotros. Y al estar agradecido de esto, es que nosotros podemos tener la confianza de que ya no tenemos que alcanzar o tener un estilo de vida así. Y no estoy diciendo que haya alguna nación que esté mal o bien. Estoy diciendo que es Jesús el camino, no, no nuestros sueños, no nuestras metas, no las metas del gobierno, no las metas de las sociedades que han establecido. Eh, no hay otros caminos, es Jesús. Y, por ejemplo, en Juan 3:14 dice, y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para salvarlo por medio de él. No hay condenación para el que cree en él, pero todo el que no cree en él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que están haciendo lo que Dios quiere. Y Juan 6, del 35 al 40. Aquí hay otro pasaje más. Juan 6 del 35 al 40. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de los que Él me envió, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Aquí seguimos viendo, esto era Jesús hablando, todo el tiempo reafirmando que no es por lo que podamos haber pensado, no es por lo que podamos lograr, no es por lo que este mundo nos enseña. Podemos triunfar en este mundo, podemos triunfar en la economía de este mundo, podemos alcanzar la felicidad, como los epicúreos estoicos, que era ese era el fin, alcanzar la felicidad, ya sea por medio de los negocios, ya sea por medio de la realización de ayudar a otros. Eso siempre va a estar. Siempre va a haber personas que van a alcanzar la felicidad, y la felicidad basada en donde viven, la felicidad basada en lo que se les enseñó. Pero a veces esas realidades no contrastan, a veces esas realidades, esas felicidades son creadas. Y para lo que alguien es felicidad, para otro tal vez no. Entonces no hay un modelo a seguir en eso, sino que depende de tu educación, depende de donde naciste, depende de muchas variantes que al final del día, pues no es justo, no es justicia, porque a- a- nosotros no decidimos a veces si, y tal vez si no somos, no sé, tal vez nacemos inteligentes, o sea, con un IQ muy alto y podemos lograr grandes descubrimientos. Pero, ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si tenemos un accidente a mitad de nuestra vida y éramos los más inteligentes, pero pasamos un accidente y de momento nuestra mente queda atrofiada? Es injusto. Sí, porque tú tenías tu vida planteada en base a tu mente, pero al tu mente queda atrofiada, ya ahora todo se desvanece. Aquellos atletas que, que han venido y tenían una carrera y de momento pasa algo, un accidente, por una decisión tal vez a veces hasta boba, y de momento pierden su carrera, pierden lo que iban a hacer. Es injusto. ¿Y qué Jesús nos está diciendo? Sí, el mundo es injusto. En este mundo van a tener aflicción. Pero Él dice, confíen, porque yo he vencido el mundo. Jesús fue el que venció el mundo. Jesús fue el que murió por nosotros. Jesús, sin haber pecado,
Él fue rechazado por los mismos líderes religiosos de la época. Los mismos esos fueron los mismos que lo crucificaron, como decía allí en el versículo, que él tenía que ser levantado como un poste. Y lo íbamos a ver, y es como se ve cuando la escena, pues que se ve mucho, que él está en la cruz. Porque él tenía que morir. ¿Y es justo para Dios? No, porque fuimos nosotros los que fallamos. Pero él murió por nosotros, para que entonces nosotros tengamos este único pilar, que no hay falla en él, no hay error, no importa lo que hayamos hecho, no importa nuestras limitaciones, no importa nada de eso. Si nos afianzamos en él, todo lo demás pasa a un segundo plano y la vida eterna él nos las promete. Y sentía esto ayer bien fuerte también, decir que hoy día a veces se ha pensado que porque uno va a la iglesia, porque uno está diezmando, porque uno está ofrendando a personas, o porque uno saca un domingo para ir a la iglesia y buscar a Dios y adorar a Jesús. Ten mucho cuidado, te digo. Porque hemos hecho de Jesús una cultura también. Hemos hecho de Jesús un estilo de vida. Y Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, a analizar nuestros sueños, a analizar nuestras motivaciones. Y no se sigue a Jesús, no se acepta a Jesús y sigues tu vida. El tú realmente estar arrepentido y anhelar que Jesús sea tu Salvador. Es más que simplemente diezmar, ofrendar o ayudar a otros. Tiene que haber un cambio en ti también. Tiene que haber una reflexión de tu vida. Tiene que haber, es que conmigo lo hubo. Por eso es que lo digo, porque yo a veces veo afuera tanta cosa contraria, donde dicen una cosa y hacen otra. Y el mundo está viendo esto. Y el mundo a veces no sabe a dónde ir, porque los mismos que van a la iglesia los domingos son los que están robando. Son los mismos que se postulan como gobernadores, como alcaldes, y luego terminan robando dinero, luego terminan siendo infieles a sus esposas o a sus esposos. Y esto no es hombre o mujer, o sea, esto no es que son los hombres solamente, no, es los dos. Y sentí esta convicción de que hay que de verdad repensar todo esto. Y con todo esto que ha pasado del COVID-19 hay que pensar realmente. ¿Y si las iglesias no vuelven a abrir nunca? Entonces perdiste ese lugar donde tú, ¿verdad? Podías ir a congregarte y podías ir a ponchar con Dios. Es toda una mentira. Las iglesias y los sitios de reunión son hechos para que podamos tener coinonía entre unos y otros y compartir. Pero esa reunión no te acerca necesariamente más a Dios. Esa reunión no necesariamente te ayuda a profundizar con tus debilidades, sino que es en el secreto. Es cuando tú en tu casa estás allí y miras tu vida y analizas y dices, Espíritu Santo, ¿acaso yo estaré haciendo las cosas bien? ¿Acaso yo necesito cambiar? ¿Acaso yo necesito ser mejor? Y el Espíritu te lo va a revelar. Y te va a empezar a traer. Pero si no le haces caso y pretendes que con solamente ir a la iglesia y con solamente diezmar, ofrendar y ayudar a otros y darle comida a los pobres, nada de esto es malo. No me saquen de contexto. Nada de esto es malo. No es malo para ellos.
pero es malo a veces para ti, porque te afianzas y piensas que con eso le puedes torcer el brazo a Dios, que con eso Jesús te va a mirar y te va a decir, eres aceptado. Tiene que haber de todo. Tiene que haber una entrega real tuya, donde no sea un Dios de domingo, donde sea un Dios de todos los días del año. Y tú analices tu vida, tú analices los pasos que das. Y tú poco a poco vayas entregando y vayas entendiendo y querer ser más como Jesús. Yo todavía no soy como Jesús. Yo todavía tengo mis luchas. Yo todavía tengo mis batallas. Pero no me rindo, quiero seguir. Quiero seguir apuntando a eso. Y si me tengo que arrepentir de algo que hago porque lo hago y me equivoco, pues me equivoqué. Lo admito, perdón. Y me perdono. Y perdono a quien tenga que perdonar y admito que me equivoco, aunque pueda ser difícil. Pero ahí hay un verdadero arrepentimiento. Ahí eso Jesús lo ve. Y tenía esto bien fuerte en mi corazón. Porque quería traer quiero confrontar. Quiero confrontar tu forma en que ves la vida. Quiero confrontar cómo hacer las cosas. Quiero confrontar tu libro de ideas, como Dios me confrontó a mí. Quiero confrontar tu salvación. Quiero confrontar tu religión. Quiero confrontar todo en tu vida. Porque Dios a mí me confronta. Y yo quiero que puedas analizar y puedas entender que Dios te está llamando hace mucho tiempo. Y Dios te ha salvado tal vez de tantas cosas. Pero tenemos un enemigo que se llama Satanás. Y él quiere destruirnos. Él quiere que no sigamos más. Él quiere que nos quedemos en la iglesia. Que Satanás, sí, él quiere. Si solamente lo que haces es que te quedas en la iglesia, pero se la sigues pegando a tu esposa. Si te quedas en la iglesia, sí, no, quédate en la iglesia, solamente ora y quédate en la iglesia. Pero que deje de gritarle. No, no, yo le sigo gritando a mis nenes, eso es en mi casa. Y Satanás te dice, no, no, pero sigue haciendo eso, pero quédate en la iglesia. Quiero que entiendan que esto no es un juego. Satanás lo que quiere es destruirnos, quiere que nosotros nos quedamos metidos en nuestro mundo. Y entendamos que servir a Dios y seguir a Dios es algo de hacer una que otra cosa, como algo religioso, hacer una oración los domingos, hacer una oración el lunes, pero tu vida no recibe un impacto, tu vida no es cambiada, tus sueños no son cuestionados, tu trabajo, cómo haces tu trabajo, si nada de eso es cuestionado, si nada de eso es impactado por lo que Dios anhela de ti, hay cosas que todavía faltan entonces. Yo quiero orar porque quiero que esta palabra llegue profundo y impacte, porque sé que hay vidas que tienen que ser impactadas porque tienen que ser sacudidas. Yo no sé si en estos momentos que esto del COVID ha venido, has vuelto a tus antiguos quehaceres y como ya pues no está la iglesia abierta, pues has vuelto a tus antiguas andadas. Te estoy diciendo que estás a tiempo. Hay oportunidad para ti. Y también te digo que si piensas que estos momentos es para, ¿cómo lo digo? Si en estos momentos en que todo esto que está pasando te ha traído, Dios te ha traído un anhelo de buscarlo más,
de, de querer, de anhelar cosas nuevas con Él. Pero entonces no te atreves porque la tradición te está diciendo, no, es que tú no puedes porque tú necesitas autorización de tal y tal y tal. Mira, yo no estoy diciendo que salgan y hagan cosas a lo loco, pero lo que yo he visto es que hay personas que reciben guianza de Dios, que han vivido por años en una iglesia y Dios les está diciendo que hagan algo y son personas buenas, son personas que Dios los ha limpiado, pero quieren quedarse allí. Son personas que han cambiado su vida, no han fallado, aman a sus esposos, o sea, han cometido errores, se han arrepentido, pero ahora mismo, este momento, los tiene detenidos porque necesitan que alguien les diga que vayan a hacer algo. Y yo te digo, la palabra de Dios, que es la Biblia, es la palabra de Dios escrita. Tenemos la revelación del Espíritu Santo, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, que nos dice cosas específicas, que es el que nos habla y nos dice, tienes que dejar de ver ese programa, tienes que dejar de ver menos series, tienes que dejar de ver esas películas. Eso no está en la Biblia, así explícitamente. Esa es como el Espíritu Santo te empieza a hablar. Pero la palabra dice, vayan por todo el mundo. Y estas señales milagrosas acompañarán a los los que creen. Sanarán enfermos, echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. O sea, hay una palabra escrita, hay unos mandatos escritos, que esto que está escrito es la palabra de Dios. Si empezamos a hacer eso, también estamos obedeciendo a Dios. Yo, yo quiero orar para poder enviarlos y que puedan, espero que esto espero que los haya confrontado, espero o que les haya respondido preguntas o que los haya inquietado, porque Jesús fue rechazado, Jesús fue cuestionado, a Jesús le dijeron que era el rey de los demonios. Así que yo entiendo que si nuestra vida es cuestionada, nuestros sueños son cuestionados, no es para que lo hagamos peor, es para que anhelemos profundizar más con Dios. Y en realidad ver, como decía David en uno de sus escritos, que decía, Señor, examíname y ve si en mis caminos ocultos hay perversidad. Así que quiero orar y que puedan reflexionar en esto. Padre, yo bendigo a cada uno de los que está escuchando este mensaje. Espíritu Santo, esta semilla yo la lanzo, mi Señor. Y espero que haya podido identificar, mi Señor, espinos en las vidas de las personas. Espero que esto haya podido identificar, Padre, situaciones, mi Señor, que confronten a las personas, Padre, y que este mensaje pueda ser de sanidad, pueda ser de restauración, pueda ser que impulse, mi Señor, aquellos que anhelan buscarte, que anhelan más de ti, y que tú le puedas, mi Señor, dar instrucciones específicas a esas personas para que vayan y hagan, para que sean emprendedores en tu reino, para que sean facilitadores, mi Señor, del movimiento de tu Espíritu Santo aquí en la tierra, para que ya no tengamos que estar esperando el avivamiento aquí o allá, sino que andemos en continuo avivamiento, que andemos, que donde nosotros lleguemos, allí llegue el avivamiento, que no sea algo de una época o unos años, sino que podamos llevarlo de continuo, mi Señor. Padre, yo rompo en el nombre de Jesús toda cadena de religiosidad, toda cadena que venga a atar el movimiento de tu Espíritu Santo en la vida de estas personas, mi Señor. Yo bendigo a cada uno de los que está aquí.
Y yo derramo bendición sobre ellos, mi Señor. Padre, que este mensaje no haya sido malentendido, Padre, que haya llegado a terreno fértil, mi Señor, y pueda traer fruto, mi Señor, fruto de arrepentimiento, fruto de vida a ti, mi Señor. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.